Explota, destruye lo viejo y se nota que ya estaba listo para curar el alma rota. Hola a todos, yo soy el 5 Magic. Voy a contarles en esta ocasión cómo fue mi experiencia de haber subido el Cocuy, el nevado del Cocuy, haber llegado a la parte que tiene nieve, poder ver esa vista impresionante. Es un camino que tiene mucho por contar. No es tan simple como uno creería, que uno llega al sitio y luego camina una horita y ya llegó. No es tan así. Y se van a dar cuenta con mi historia. Primero me gustaría contarles cómo surgió el viaje. Y es que mi mamá siempre había querido ir al Nevado del Cocuy, o en general a algún nevado. Ella fue la que nos sugirió, dijo, no, vamos al Nevado del Cocuy, que eso es muy bonito y tal. Uno cuando le dicen un nevado, pues uno piensa, claro, la montaña, nieve, ya está. Uno no piensa en cómo llegar a ese lugar. Entonces yo simplemente escuché a mi mamá que quería eso. Mi hermana buscó cómo ir a ese viaje, qué agencia lo organizaba, cómo hacíamos para tener guías y todo eso. Y ya, yo en realidad me desapegué mucho de eso. Yo dije, sí voy y ya está, pongo mi parte y listo. Vamos. Y ya, o sea, no lo dudé ni siquiera porque igual viajar es chévere. ¿Listo? Y ir al Nevado, pues me pareció una buena idea. Yo digo, pues estoy bien con eso. Si yo ni me enteré, ni siquiera busqué en internet cómo era el Nevado del Cocuy. Yo dije, bah, pues eso es un nevado. Entonces uno llega y luego va a la parte de la nieve y ya está. Solo hay que llevar ropa muy abrigada y listo. Listo. ¿Cómo fue el viaje? El viaje resulta que dura 3 días. Uno sale un día antes en la noche desde Bogotá porque el viaje es muy largo, es de varias horas. Ese día salimos a las 9 de la noche de Bogotá y llegamos a las 7 de la mañana allá al Cocuy, ¿sí? Al pueblo El Cocuy, no al Nevado. Primero hay que llegar al pueblo. Como es muy temprano, está haciendo como frío. Entonces uno está bien abrigado así, sobre todo en la flota donde uno va, es como muy frío. Muchas veces ponen el aire acondicionado y uno le da mucho frío. Entonces, fijo, llevamos así cobija y chaqueta y esto, que sí les aconsejo llevar ropa así bien abrigada durante el viaje. Sin embargo, también les aconsejo llevar ropa que no sea tan abrigada. ¿Por qué? Porque el clima del Cocuy sí que es un poco más frío que en Bogotá, pero es muy parecido a Bogotá en el sentido de que cuando uno se levanta temprano, 5 de la mañana y uno sale, está haciendo frío. Pero a medida que va avanzando el día, va saliendo el sol y va haciendo más calor. Y resulta que cuando uno está bajo el sol, entonces uno le da mucha calor y se está casi quemando. Y si uno está en la sombra, entonces le da mucho frío. Tiene esa dualidad respecto al clima, solo que es un poco más frío. Así que prepárense también para clima cálido, ¿sí? Como yo diría una camiseta de manga larga, porque esas protegen en sí un poco del frío, pero también son como muy fresquitas. Busquen así ropa que sirva para los dos climas, diría yo. Una cosa que me impresionó mucho fue la vista que tenía uno desde el Cocuy hacia la montaña. Uy, esa vista fue impresionante porque es como uno ver las casitas y luego ver tremenda montaña enfrente y una montaña con un buen paisaje. Se ve muy hermoso y yo dije, wow, se debe ser increíble vivir así y tener tremenda vista de la naturaleza. A mí, así es como me gustaría vivir. A mí me gusta la ciudad, pero sí me gustaría que tuviese más naturaleza. A mí me gusta la modernidad de la ciudad, pero sí quiero que igualmente se cuide el medio ambiente, poder tener como un acceso al medio ambiente, a la naturaleza muy cercano. Entonces por eso me gustó mucho este sitio. En ese sentido, el clima no me gustó mucho porque es muy frío y entonces luego mucha calor, entonces no me gusta tanto. Yo preferiría un clima un poco cálido, pero el espacio me gustó. Ese sí me gustó harto porque uno está en el pueblito y tiene sus casitas, pero tiene pues a unos 10 minutos caminando, tiene ya la naturaleza y las montañas y uno puede subir. Entonces esa parte me gustó muchísimo. Como yo no había leído cómo era el viaje ni nada de eso, ni siquiera en mi familia nos informamos realmente cómo era este viaje, sino que simplemente vimos el itinerario y nos decían, bueno, el primer día hay una caminata de aclimatación, listo, tan. El siguiente día sí es cuando vamos a subir al Cocuy y el último día tenemos la mañana y luego ya en la tarde nos vamos. Así fue. Entonces sí fueron 3 días, solamente que el día anterior salimos desde las 9 de la noche desde Bogotá.
Entonces hicimos la primera caminata. La primera caminata fue subir a una montaña que estaba justo al lado del pueblo del Cocuy. Lo que pasa es que esa caminata de aclimatación la hicimos bajo el sol, la hicimos casi al mediodía. Sí, eran como las 11 de la mañana creo, entonces el sol estaba casi en su punto más alto, entonces hacía mucho calor. Nosotros subimos la montaña y nos cansamos muy rápido, nos dimos cuenta que nos cansamos muy rápido y la montaña era también un poco empinada, no era tan empinada, pero sí era un poco empinada, por lo que sí cansaba. Y nosotros dijimos, no, si esta caminata es la aclimatación, ¿cómo será la otra? Y en esa caminata nos demoramos como, yo creo que 1 o 2 horas, llegamos a un sitio y luego bajamos por otro lado, que era mucho más rápido. Sí, era un poco más rápido. Y de bajada, pues es mucho más sencillo en esa caminata, no en general. Porque ya van a ver la diferencia de cuando subimos realmente al Cocuy. En ese momento nosotros estábamos un poco preocupados. Decíamos, no, si esto ya nos cansó, ¿cómo va a ser mañana la del Cocuy? Y eso que mañana tenemos que levantarnos temprano. Y es una caminata que es larga. Nosotros no sabíamos qué tan larga era, pero ese día nos dijeron que hay 3 caminos para subir al Cocuy. Que había una caminata que era larga y no tan empinada, pero era muy larga. Había otra que era muy empinada, pero corta. Y otra que era como un nivel medio, diría yo. Como que una parte era no tan empinada y luego otra parte sí era empinada. Y ya, como que nos mostraron que había 3 caminos. Nosotros creíamos que podíamos escoger nosotros, pero ¿cómo se escoge? ¿Cómo se escogen los caminos? Y a la final, no se podían escoger los caminos. A nosotros nos decían de forma aleatoria qué camino íbamos a tomar, de acuerdo al grupo con el que cada persona venía. Y no es que los fueran a separar. Sí, cada grupo venía, pero entonces a ese grupo lo destinaban a un tipo de camino. A nosotros nos tocó el del nivel medio, el que estaba planito y luego sí es más empinado. ¿Sí? No nos tocó el más largo ni el más corto, nos tocó como el de la mitad del nivel medio. Cuando estuvimos en el pueblo ese primer día nos dijeron que podíamos comprar la planta de coca, porque eso ayuda a oxigenar más el cerebro a una gran altura, porque a uno le da algo que le llaman allá mal de altura, ¿sí? Como que uno se marea y le da cosas así, por, sí, por el cambio de pronto tan brusco de la altura, porque uno no tiene tiempo como de aclimatarse un día entero en una parte y luego seguir subiendo, no, uno sube de una. Hicimos el consejo y probamos, de hecho aquí tengo un poco de esa planta que nos aconsejaron comer. Miren, es así, simplemente es una plantita. A ver, son hojitas simplemente. Nos decían que las masticáramos por un momento, por como 1 minuto, 2 minutos y luego las escupiéramos, porque eso no se puede comer porque ya le hace daño a uno para el estómago, entonces no era aconsejable que nos la tragáramos. Y yo sí, aprovechando la oportunidad, yo dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no la vamos a probar? Vamos de una. Sí, yo en realidad no sentí así como mucha diferencia, para ser honesto, pero no me dio mal de altura, pues sí que yo diría que funcionó. Al siguiente día madrugamos mucho, como a las 4 de la mañana nos levantamos o a las 3 de la mañana. Ya ese era el día para subir al monte del Cocuy. Luego fuimos a desayunar. El desayuno siempre fue harto, se me hace que era harta comida el desayuno. Y nosotros, bueno, igual, pues hagámosle, porque ese día no íbamos a almorzar, nos daban como unos sándwiches para tomar de almuerzo. Y ya, simplemente eso. Entonces sí llevamos comida, llevamos como maní, fruta, como manzana, o una botella igualmente de agua. Lo bueno es que durante el viaje uno tiene la opción de tomar agua. Uno toma agua directamente del río que está bajando de la montaña. Esa agua no hace daño, está limpia. Y como está en movimiento, pues se purifica mucho más. Entonces no había que llevar tanta agua. Menos mal, esa fue una parte muy buena. Sí, yo llevaba como un tarro de 1 litro, creo que era. Había como 2 lugares donde uno podía llenar el agua. Igual los guías ahí uno le van diciendo como que aquí pueden llenar agua. Sí, la cosa es que uno no sabe en qué punto va a estar. Entonces como que también no tomábamos tanta agua en sí para no quedarnos sin agua. Pero bueno, me estoy adelantando. Luego de desayunar a las 4 de la mañana nos subimos a un bus y el bus tiene que llevarnos hasta un punto de control que está cerca al Nevado del Cocuy. Y allá nos pidieron los documentos, ya comenzó a amanecer y eso hacía mucho frío porque había neblina abajo así, esta tarde estaba amaneciendo, entonces hacía mucho frío y uno quería solamente irse a dormir porque el viaje en el bus siempre se demoró, entonces nos quedamos ahí dormidos un rato. Si imagínense como que salimos a las 5 y en realidad la caminata la iniciamos como a las 6:50 de la mañana. Entonces siempre fue un largo trayecto. Creo que se demoraron fue con cosas ahí como administrativas.
Y como que tienen que pedirle el documento a cada persona y para poder permitirle el ingreso al monte del Cocuy. Bueno, ya. Pues al Nevado del Cocuy, es que al monte. Es un monte bien grande. Y listo, iniciamos la caminata. 6:50 de la mañana. Siendo las 6:50 de la mañana, iniciamos la caminata. Ya masticamos unas hojitas de coca que nos recomendaron. Nos comimos las planticas, las escupimos. Y al iniciar, ya había salido un poco el sol, estaba como amaneciendo, ya estaba de día, pero todavía no nos caía el sol directamente, lo cual estuvo bien. Yo creo que pudimos haber iniciado antes la caminata, habría sido mucho mejor más temprano, pero se demoraron con esa parte administrativa, entonces terminamos iniciando casi a las 7. Al iniciar la caminata, primero, en el camino que nos tocó, era un camino muy plano, no estaba empinado ni siquiera, era muy plano, solamente que en algunas partes el camino era muy angosto, entonces solamente cabía una persona detrás de otra. Y así es como va uno avanzando, va una persona detrás de otra, cada uno casi que a su ritmo, y ya los que quieren avanzar más rápido van más adelante, y los que no van más lento. Y hay diferentes guías, entonces los guías se van dividiendo en todos los grupos. Hay un guía que se queda siempre atrás con el último para acompañarlos y asegurarse de que todo esté bien. Y los que van en la mitad, puede que en algún momento vayan solos, ¿sí? Porque los de adelante puede que se adelanten mucho. En un momento yo no iba siguiendo a nadie, yo simplemente iba siguiendo el camino. Eso fue algo bueno en la caminata, que yo iba siguiendo el camino, se veía fácilmente, como que era muy difícil poder perderse, ¿sí? Como que el camino se veía por donde uno tenía que seguir en caso de que las personas que estaban adelante de uno ya hubiesen avanzado mucho y no los alcanza a ver. Este primer camino, uno lo que hacía era rodear un poco una montaña, entonces por un lado se veía como un medio risco, no era ni tan profundo ni nada, pero uno sí alcanzaba a ver un risco, y al otro lado uno veía una montaña. A lo lejos uno podía ver otra montaña grande que era el Nevado del Cocuy, en el que íbamos a subir. Todavía no se veía nieve desde ahí, pero sí veíamos a dónde íbamos a estar, solo que en ese momento no lo sabíamos, no sabíamos que era así de lejos hasta dónde íbamos a hacer, y eso fue lo más impresionante, que yo y mi familia no averiguamos nada acerca de ese viaje y no sabíamos cuánto duraba esa caminata. Nosotros simplemente comenzamos a caminar y ya está. Nos preocupó el día anterior por la caminata de aclimatación, que sentimos que nos cansamos mucho y se supone que era aclimatación, no era la caminata real. Entonces nos preocupaba un poco la caminata real. Así que simplemente caminamos, no sabíamos cuánto duraba el trayecto, nosotros simplemente seguimos hacia adelante y ya está, no sabíamos para dónde íbamos. Pero lo interesante de esta caminata es que uno a lo lejos alcanza a ver un río, cómo ese río va bajando. Y luego ese río llega aquí, al lado de uno lo ve pasar por ahí. Yo dividiría el camino de subida al Cocuy en 4 tipos de camino. El primero es el camino plano. El segundo es un camino un poco más empinado, que tiene rocas y puede que uno se resbale un poco, pero no es tan empinado. El tercero sí es un camino muy empinado, eso es muy empinado, uno tiene que subir casi gateando por encima de rocas grandes. Se llama la subida del conejo y es del conejo porque el conejo va saltando, entonces esa es la parte, una de las partes más difíciles. Y el último camino, que es un camino plano, pero uno camina sobre roca y ahí uno ya está encima en la montaña del Cocuy. Luego de que terminamos el primer camino, el plano, llegamos a una parte donde hay un laguito. Y en ese laguito es donde desemboca el río que viene de la montaña. Entonces fue muy interesante durante este viaje poder ver ese río a lo lejos y verlo allá en la montaña y luego uno estar allá de ese río cogiendo agua, porque ahí es donde uno coge el agua para poder seguir hidratándose. Eso fue algo que me pareció increíble y nosotros lo vivimos desde otra perspectiva porque no habíamos averiguado qué tan larga era la caminata y era muy larga, es muy larga. Esa fue la parte buena y mala de este recorrido, ya les cuento cuánto duró. Terminamos la primera caminata plana, llegamos a esta parte del laguito. En esa caminata nos demoramos 1 hora y media. A medida que uno va caminando, hay un mapa que le muestra en qué punto uno está de la caminata. Entonces, el mapa se veía como que había una parte plana, aquí está la mitad del recorrido y luego hay una parte empinada, que en el dibujo tienen la misma distancia. Es como que parte plana, empinada, y se ven como la misma distancia. Nosotros dijimos, no, ya estamos en la mitad del camino, eso no es nada, solamente es otra hora y media, ya fue. Así que, pum, nos animó eso más, seguimos adelante. Comenzamos el segundo camino es más empinado con piedras que hacen que uno se resbale a veces. Otra cosa muy buena es que antes de subir a uno le dicen que hay unos bastones que uno puede alquilar para poder subir.
sí les aconsejo usar los bastones, la verdad. Yo alquilé uno y sirvió de mucho. Eso ofrece mucha ayuda porque cuando uno está caminando, uno puede que se resbale. Y la única forma de uno sostenerse cuando uno se le resbaló ya un pie es o con el otro pie que le queda o ya caer con las manos directamente al piso. Así que cuando uno tiene el bastón tiene una punta que se agarra muy bien casi en cualquier superficie. A menos de que usted coja directamente una piedra pequeña encima y la piedra se mueva. Y yo creo que es la única posibilidad en la cual ese bastón se resbala. El resto de superficies, todas, el bastón las agarra y queda firme. Entonces a medida que uno va subiendo, uno puede ir clavando esto para que si se le resbala uno el pie, uno igualmente tiene dos apoyos. Por eso sí les aconsejo que alquilen ese bastón, cuesta como 10.000 pesos. Hay personas que tienen dos bastones, pero eso ya es como para cuando tienen entrenamiento y que saben cómo utilizarlos porque eso también tiene su ciencia. Sí, eso tiene su ciencia y ustedes le pueden decir a los guías que les enseñen cómo utilizar el bastón, así como yo le dije a la guía que tenía. También les aconsejo llevar guantes. Guantes para que no se raspen las manos porque en el tercer camino hay que subir y es muy empinado. Caminamos por esta parte que es medio empinada, hay veces que hay bajaditas, pero en su mayoría es en subida, como 45 grados de camino. Sí, si aquí estamos en 0 grados, 45 grados, así diría yo que es como empinado ese camino, el segundo camino. Bueno, algo para mencionar importante es que en el segundo camino, que es medio empinado, ya uno puede ver algo blanco en una montaña. Y ese es el nevado hacia donde uno se va a dirigir. Y lo chévere es que uno en este camino de 45 grados va subiendo y uno va viendo atrás y va viendo donde uno estaba. Nosotros subimos todo eso desde por allá, incluso más para allá. Y a medida que uno va avanzando, ese lugar donde uno estaba ya va desapareciendo porque es tan lejos lo que uno camina que uno ya luego no lo ve. Y cuando se acaba el primer camino, hay una casa que está ahí que antes era un hotel o no sé si actualmente es un hotel, pero es un buen punto de referencia porque uno va subiendo y cada vez va viendo esa casa más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita hasta que ya no la ve. Imagínense lo que hay que caminar para que uno vea una casa y luego ya no la vea. Pero también es porque uno no la ve porque va rodeando como las montañas y después la tapan las montañas. Pero sí se ve muy pequeñita y es como increíble cómo uno ha caminado todo eso y luego uno voltea y dice, wow, yo he caminado todo eso y eso que ese no es el inicio del camino, ahí no fue donde yo inicié, ahí fue el fin del primer camino, el camino más plano. Eso me pareció muy chévere porque eso lo motiva a uno de cierta manera a decir, vea, yo sí puedo caminar así harto, sí se puede, ¿no? Porque nosotros estamos preocupados de no poder llegar al Cocuy, porque decían que si a esta hora usted no ha llegado allá a la cima del Cocuy, ya no sube. Desde esa hora todos comienzan a descender para que alcancen a descender a tiempo y no se haga de noche. Yo creo que era la 1 de la tarde, me parece. Entonces, hagamos las cuentas. Si iniciamos a caminar a las 7, luego la primera caminata se demoró 1 hora y media, vamos 8 y media, y luego la siguiente se demoró otra hora y media, nos da 9, 10. Eran las 10 de la mañana. Y tenemos que llegar a la 1, tenemos 3 horas. Luego de haber caminado otra hora y media, terminamos ese camino que estaba medio empinado. Hay un sitio que es como de descanso, donde hay pasto, entonces uno se sienta ahí y la idea es comer ahí, hidratarse, si tienen ganas de ir al baño, toca a lo natural y en la naturaleza. Uno va y busca ahí un arbustico, un arbolito para el ladito y hace, ¿listo? Tengan eso en cuenta. También le enseñan a uno como qué hacer para hacer del 2, entonces como que tiene que cavar su hoyo, hacer, luego dejar la arena otra vez, le explican ahí a uno, igual no tuvimos que hacerlo, pero por si acaso. Ahora se viene una de las cosas más chistosas y es que cuando uno está descansando luego de este segundo camino, uno ve una pared de piedras grandes, adelante de uno. En esta parte del pasto uno se está descansando y luego mira la montaña y uno comienza a ver cosas que se están moviendo allá arriba. Se están moviendo cositas allá arriba en medio de la montaña. La montaña está como de rocas grandes y hay cosas que se mueven ahí. Y no, ¿qué será esto? Y yo saqué mi celular, grabé y le puse el zoom y yo, ¿qué es eso? Y luego nos dimos cuenta que eran personas, eran otras personas que estaban ahí. Y nosotros, ¿qué? Son otras personas que están ahí, ¿qué están haciendo?
Sí, son unas personas. Desde aquí se ven. Pues resulta que esa montaña que nosotros estamos viendo de frente tan empinada y de piedras tan grandes es el camino del Salto del Conejo, que nosotros tendríamos que subir también, porque así es como se llega a la cima del Cocuy. Ahí ya nos estábamos preocupando un poco más, porque decíamos, eso tan empinado, vamos a tener que subirlo. Pero la mentalidad en ese momento es muy importante. Durante todo el camino uno siente un cansancio, pero es importante que uno se diga a uno mismo, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Esa es como la frase que yo utilizo para cuando algo es difícil, yo, sí se puede, sí se puede, sí se puede, vamos, vamos, vamos. Tú eres fuerte, vamos, esa es, vamos. Descansito, tal, podemos descansar. A medida que íbamos caminando, descansábamos. Pero ya, entonces cuando iniciamos a subir eso se veía muy empinado. Eso era muy empinado y era escalar rocas. En realidad era así, era subir, escalar rocas. Ese es el camino del Salto del Conejo. Entonces se nos hizo muy difícil y la verdad que el palo que nos servía inicialmente para subir, en ese momento yo lo guardé porque ya confiaba más en mis manos, ya que las rocas estaban pues al tamaño de mis manos, ya casi que uno que quedaba así. Uno tiene que tener mucho cuidado de no inclinarse mucho hacia atrás porque la montaña es muy empinada y uno está aquí parado. Si en algún momento que uno se incline hacia atrás, puede caerse. De verdad, uno se puede caer. Entonces por eso uno tenía que andar inclinado hacia adelante. Yo siempre andaba así, inclinado hacia adelante, o me sentaba y uno miraba la montaña abajo, uno miraba a los demás ahí descansando. Y yo me imagino que así nos estaban mirando las personas que estaban arriba en esa montaña, nos estaban mirando como, uy, esas personas están allá comiendo, ahí era donde estábamos nosotros y no saben que van a tener que llegar hasta acá. Eso fue muy chistoso. Es difícil la subida por eso, por lo empinado que es y porque hay piedras grandes. Entonces muchas veces uno tiene que pasar de una roca grande a otra roca grande y así ir pasando, ir viendo cuál es el mejor camino, aunque el camino es muy intuitivo, como les digo, durante todo el recorrido el camino siempre es muy intuitivo, es difícil que uno se pierda, la verdad. Entonces seguimos subiendo estas montañitas, guau, 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 ese recorrido fue larguito. La subida, esa del conejo, nos demoramos otra hora y media. ¿Saben cuánto llevamos ya? Habíamos dicho que estábamos 10 de la mañana. Sí, iniciamos a las 7 y ya hicimos dos caminatas cada una de hora y media. Es decir, 3 horas. 7 más 3, 10 de la mañana. Y a las 10 nos demoramos hora y media subiendo esa otra caminata. Nos dieron las 11 y media. Y sí, viendo las cuentas, era a la 1. A la 1, desde donde estuviera cualquier persona, tendría ya que bajarse. Así sea que haya llegado al nevado o no. Luego de eso, llegamos a una parte alta, luego de subir la parte del Salto del Conejo. Esa parte era alta y uno veía hacia atrás y veía todo lo que uno había subido. Uno veía el risco y al otro lado fue muy impresionante esa vista porque uno veía como un cañón. Eso fue ir como en televisión y ver el gran cañón. Esa parte fue muy chévere, esa parte fue muy buena, me gustó sacar videos ahí. Se ven los frailejones y se ve una montaña así como esas montañas que tienen diferentes pisos. Es porque a medida del tiempo se ha acumulado diferentes pisos, entonces es una vista muy impresionante. Listo, luego de haber subido, ¿saben qué es lo que uno ve? Uno ve un pedacito gris de montaña y justo encima uno ve el nevado del Cocuy. Y en ese momento dijimos, sí, ya vamos llegando, mi gente, la logramos. Sí. Ya se ve la nieve. Vamos. Llegamos. Sí. Sí. Vamos. Hasta nomás poco. Lo que pensamos, como, sí, solo un poco más, solo falta un poco más, solo falta atravesar esta parte gris de la montaña para poder llegar al Cocuy, al nevado del Cocuy. Y entonces subimos esa parte grisecita, y luego nos dimos cuenta que había un camino así más largo y se veía otra montañita así gris. Y luego dijimos, bueno, pues esa caminadita es como de unos 15 minutos, no es tanto, vamos a darle. Y eran ¿qué hora eran? Las 11 y media. Eran las 11 y media de la mañana. Dijimos, no, llegamos fue rápido, ja. Solamente tenemos que caminar estos 10, 15 minutos y llegamos a la parte del nevado. Entonces fuimos a caminar. Estábamos dando la toda. Y esa parte ya es pura roca, eso es pura roca. O sea, no es como
rocas separadas como si era en el del Salto del Conejo. Esta es una roca completa que uno tiene que caminar, que esa es la cima de la montaña. En esa parte donde estábamos anteriormente había nieve ya en esa parte. Pero a medida que ocurrió lo del calentamiento global y todo esto, se ha ido reduciendo la cantidad de nieve, por eso cada vez hay que caminar más para llegar hacia la nieve. Entonces nosotros caminamos eso, y llegamos a la montañita que nosotros dijimos, después de esa montañita ya vamos a llegar a la nieve. Llegamos. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que vemos? Que todavía no habíamos llegado. Había otro camino de solo roca y luego sí estaba lo de la nieve. Entonces caminamos. Fuimos caminando así. Hago así porque, porque íbamos con el bastón. Entonces era como... Y en ese momento ya uno está medio cansadito, pero motivado porque ya puede ver la montaña y a unos pasitos nomás. Entonces, bueno, pues no pasa nada, caminemos. Fuimos caminando. Tran, 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 tran. Llegamos a la parte que pensamos que después de eso ya estaba el nevado. ¿Y qué pasa? Hay otra parte de camino de piedra. Y nosotros, hey, ¿pero qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto es interminable o qué? Este parece la escalera esa de Mario Bros cuando iba subiendo y uno todavía no podía subir. Era como y no terminaba. Entonces, ¿qué? ¿Qué es esto? Nosotros seguimos y luego veíamos otra montañita y nosotros, bueno, esta vez sí. Pero esa montañita era para bajar. Entonces uno tenía que bajar. Hay como un risco, más o menos. No es ni tan grande porque uno tiene que bajar. Así, saltando entre piedritas. Baja. Luego sube otra vez. Y siga caminando. Porque todavía se veía otra montañita gris. Y después de esa, el nevado. Entonces llegamos a esa montañita. ¿Y qué pasa? Todavía no habíamos llegado. Creímos que eran 15 minutos de caminata. Y nos tomó 1 hora más en total. Así que terminamos llegando a las 12:30 y a la 1 ya teníamos que bajarnos. Entonces solamente pudimos disfrutar del nevado media hora. Incluso menos porque no habíamos comido todavía la parte que era como el medio almuerzo, que era como un sándwich de tipo hamburguesa, no sé qué. Así que llegamos y ya estábamos como mareados, ya estábamos como cansados, como que uy, ya no puedo más, gente, estoy cansado. Así estábamos. Entonces, no, estamos tan inalcanzable, al fin llegamos. Y entonces nos sentamos a comer antes de ir a donde la nieve, porque allá estaba toda la gente, porque no va con un montón de gente, ¿no? Allá está toda la gente disfrutando de la nieve, tomándose fotos, que esta foto, que la otra. Nosotros, bueno, vamos a comer. Comimos ahí, todo tranqui, recargamos energía, fuimos al baño ahí en las rocas, toca ir uno esconderse en las rocas, ir al baño, porque ¿qué? Toca así es en la naturaleza. Luego, ya llegamos a la parte de la nieve. Y yo aproveché el viaje, yo no iba a ir al viaje y desaprovecharlo. Obviamente nos tomamos fotos y tal, pero yo grabé mi video musical de la canción Tu Naturaleza en ese nevado. Aproveché tremenda vista de la nieve a mi espalda. Hay que aclarar que uno no puede tocar la nieve allá, porque cuando uno la toca, pues la nieve se va derritiendo, se va deshaciendo. Entonces por eso está prohibido tocar la nieve para poder conservar el nevado. Así que yo tomé un video, yo estando en la parte de piedra, la nieve atrás, entonces yo cantando la canción, porque es tu naturaleza y te la quieren quitar, tu alma la que expresa. Así estuve yo cantando. Nena, sé que lloras y no está mal, y has pasado horas fingiendo estar normal. No siempre hace sol y aún hace belleza, como cuando llueve en la naturaleza. Es que hay algo mal y tú lo sientes, si haces lo que dicen pues te mientes. Y tra. Nena, sé que lloras y no está mal. Si has pasado horas fingiendo estar normal. No siempre hace sol y aún así hay belleza, como cuando llueve en la naturaleza. Grabé mi video, quedó muy áspero. Espero que lo vean, lo voy a estar subiendo muy pronto. Este año vamos a lanzar ese tema y otro que ya tengo hace tiempo, lo vamos a estar lanzando este año. Así que pendientes ahí en YouTube. También voy a hacer un evento de lanzamiento, pendientes también porque voy a invitar a los que me están siguiendo en Instagram. Los voy a invitar a este evento y este evento es como para pasarlo con los que me han apoyado, en este momento de mi carrera que estoy iniciando. Entonces no tienen que pagar nada de entrada obviamente porque me están ahí acompañando. Antes van a tener una bebida de cortesía. Y nada, la idea es que se puedan llevar como ese recuerdo con el 5 Magic iniciando su carrera ya para que cuando después seamos bien famosos se recuerde ese momento y uno pueda recordar a las personas que lo apoyaron en el inicio. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Luego de haber llegado, disfrutamos ahí de las fotos. Oh, que la foto, que esto, que tan. Listo, que la foto entre la nieve, porque hay una parte donde como que hay un hueco entre la nieve y uno puede entrar y meterse sin tocar la nieve y tomarse una foto así en chimba. Ya, luego de eso ya quedamos felices, contentos, cansadísimos. Ahí ya estábamos cansados. Y uno piensa como, uy, yo no sé, pero yo estoy cansado.
y tengo que recorrer lo que ya recorrí, que si hacemos cuentas, ¿cuánto fue que nos tomó? Fueron 1 hora y media del primer camino, 1 hora y media del segundo, 1 hora y media del tercero, más 1 hora del último camino. ¿Cuánto nos da? Nos da 3, 4 horas y media, 5 horas y media de subida nomás. Y teníamos ahora que bajar. Porque ahí no es que hay un camino más fácil, no. Igual el mismo camino había que seguirlo para devolverse. Ya me cansé de solo pensarlo. Porque estábamos recansados ya. Y dijimos, bueno, lo único que nos motivaba era decir, la bajada es más fácil por la gravedad. La gravedad nos va a llevar. Nosotros solamente tenemos que no dejarnos llevar tanto, porque si uno se deja llevar mucho, pues se cae. Entonces, eso fue lo que me motivó. Otra vez tuvimos que pasar sobre este camino de piedra plano que parece que uno ya va a llegar, pero nunca llega. O se demora mucho en llegar. Otra vez tuvimos que pasar por ese camino. Listo, normalito. Pasamos por ese camino. En realidad, bajada no fue tan difícil porque ese no es tan empinado. Solamente que lo desmotiva a uno cuando uno va subiendo, que uno tiene la nieve enfrente, pero no llega y no llega y no llega. Y cada vez el camino se alarga más. Eso parece una ilusión óptica. Pero bueno, de bajada esa parte se me hizo mucho más rápida, se me hizo tranqui, mucho más rápida. Luego tuvimos que bajar el camino del conejo. Y ese camino del conejo, o sea, la montaña del conejo, no, esa montaña del conejo es difícil bajar. A uno le tocó bajar casi que sentado. Uno iba así, porque caía sentado y luego bajaba la siguiente piedrita así. Ustedes se imaginan, re difícil, porque eso está muy empinado y uno pararse y uno no alcanza a estirar el pie de una piedra a otra. Al menos inicialmente, porque el camino del conejo también tiene sus variaciones y es que a la parte más alta las piedras son mucho más grandes y ya luego se van haciendo un poco más pequeñas, que ya se ve un caminito, pero ese caminito tiene piedras pequeñitas que uno la pisa y se resbala. Entonces qué miedo uno estar ahí en una parte empinada así y que se resbale uno y que caiga. No, entonces no, esa parte fue muy difícil, casi que la bajamos sentados, la verdad, para no caernos. Y entonces las manos a uno, pues puede que se le raspen. A mí no se me lastimaron, pero pues puede que haya personas que se lastimen. Por eso es muy bueno llevar guantes. Lleven guantes. Guantes que no los acaloren mucho. Porque también cuando sale el sol y le da a uno, hace mucho calor. Entonces puede ser un nevado y todo, pero a uno le da calor cuando el sol le está dando directamente. Así que bloqueador y toda esa cosa, pónganse. Listo, luego de bajar otra vez aparte del conejo, que esa fue la parte más difícil de bajar. La verdad, fue de las más difíciles. ¿Y qué pasa también? Que uno cuando va cayendo con el pie así, uno cae con el pie así, ¿no? Uno cae con el pie de punta, así. Ay, mire, a mis medias. Pero uno cae con el pie de punta, así, tal. Y entonces, cuando uno utiliza la punta del pie y uno tiene que frenarse porque uno va de bajada, uno no se puede dejar llevar por la gravedad y caerse. Uno va y tiene que frenar. Entonces uno utiliza el músculo de la pantorrilla. Y eso es algo que uno casi no hace. Uno cuando tiene que bajar así tanto tiempo y tan empinado, uno no lo hace casi. Entonces uno queda recansado de la pantorrilla, resto. Uno decía, no, la bajada es más fácil, uno solamente se tiene que detener para no dejarse llevar tanto. Pero ahí uno gasta músculo también. En la subida es como que uno gasta cuádriceps, aquí el músculo de la pierna, cuádriceps y nalga. En cambio de bajada es como pantorrilla, pura pantorrilla, la verdad. Y nos quedaban doliendo las piernas, estábamos muertísimos ya. Y eso que habíamos llegado, solamente el camino del conejo. En esa parte comimos otra vez, tiki, manicito, bebida, tal. Y ya se nos acabó el agua, en ese momento. Y ya estábamos cansados y estábamos con los labios así todos secos. Entonces ya iniciamos la caminata del segundo camino, el que era medio empinado. Y igualmente también fue medio complicadito, porque ahora era esa misma empinación, 45 grados, pero ahora de bajada. Entonces también uno gasta mucho músculo de la pantorrilla. Entonces uno también se cansa. Y como ese camino también tiene piedritas pequeñas, muchas veces uno como que medio se resbala, como que tan. Pero en realidad no escuché que a alguien le hubiese pasado algo, que se hubiera caído, que se hubiera lastimado, no. Entonces yo diría que sí es muy seguro. Y ya la mayoría de personas con las que fuimos pudieron subir. Hubo algunas personas que no alcanzaron a subir, que les llegó la 1 de la tarde y no habían subido, entonces no pudieron subir al nevado. Qué frustración esa. Entonces ya tuvimos que devolvernos. Habían como varios grupos que decían, vamos a arrancar ya y nos devolvemos. Entonces iban unos, luego iban bajando los otros y luego ese grupo salía después. Nosotros habíamos acabado de bajar de la
de la del conejo, la que es muy empinada. Y los otros ya se iban. Y nosotros nos fuimos de una con ellos porque ya estábamos cansados, ya queríamos ir. Nosotros, no, nos vamos de una. ¿Cuál descansar ni qué descansar? Vámonos. Y ya nos fuimos. Luego ellos siguieron adelante y nosotros nos quedamos atrás de ese grupo. Fuimos los últimos de ese grupo porque atrás había otros como 2 o 3 grupos. Durante esa caminata nos ofrecieron una montada a caballo para el último camino, el planito. Y era planito, sencillo, pero siempre era largo. Si recuerdan la imagen que les mencioné al inicio, era como que era plano la mitad del recorrido y la otra recorrido ya comenzaba a ser más empinado, que son el resto de caminos. Entonces siempre era largo, era planito. Nos dijeron, les ofrecemos como ir en caballo en ese último recorrido, ¿quieren? Obviamente había que pagar más, como 80.000 pesos me parece. Y yo dije, no, yo sí quiero. Primero, sí me gusta montar a caballo. Segundo, estamos remamados de las piernas, entonces sí queremos. Solamente teníamos que terminar el segundo camino. Ese segundo camino fue largo, la verdad. Fue largo porque es lo mismo de la casita que les decía. Uno no veía la casita porque estaba muy lejos y luego veíamos cómo se iba acercando a la casita desde lejos hasta que llegamos a donde esa casita que es donde hay un lago. Ahí nos esperaban unos caballos y nos fuimos en caballo porque estábamos cansados. Y ya, para mí valió la pena pagar más por ir a caballo. La mayoría de la gente no lo hizo, pero para mí valió la pena. Luego de esto, terminamos llegando como a las 6 de la tarde al punto de partida. Y de ahí aún nos tenían que llevar en carro como 1 hora más hasta el pueblo del Cocuy. Entonces, si tomamos en cuenta cuánto tiempo nos demoramos si salimos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde más o menos, ¿cuánto tiempo de caminata es eso? ¿Cuánto tiempo es? A ver, 7 y 7 son 12, 11. 11 horas de caminata. 11 horas de caminata. Yo no creí que eso iba a ser así. Uy, no, la verdad. Nosotros descubrimos cuánto tiempo duraba esa caminata hasta el final, hasta que lo hicimos. Porque nosotros no sabíamos nada. Y me acuerdo que cuando estábamos allá hablando con las otras personas antes de salir para el viaje nos preguntaron, hey, ¿sí se prepararon para esta caminata? Y nosotros como que, ¿what? ¿Había que prepararse o qué? Eso es no, luego solo vamos a ir a una montañita y ya está. Fue muy chistoso, porque no sabíamos que ese viaje duraba tanto. Y a decir verdad, a mí no me gusta caminar así tanto. No soy fan de, uy, vamos a esta super caminata que me gusta el resto. O sea, disfruto de los paisajes, obviamente, pero no es que sea un hobby para mí el senderismo. Es que, con decirles, si me hubieran dicho, si yo hubiera sabido que este viaje del Cocuy era una caminata de tanto tiempo, yo habría dicho que no, porque a mí no me gusta caminar así mucho, y menos cuando es un viaje, o sea, un viaje a disfrutar, siento yo. Entonces yo hubiera dicho, no, pues más bien vamos a la playita o algo, ¿no? Playita o algo así, o a un río, yo no sé. Hagamos otra cosa, habría dicho yo. Pero entonces también me di cuenta que cuando uno hace algo que no le gusta, uno supera sus límites. Porque si me hubieran dicho, no, eso toca caminar 9 horas. Yo, 9 horas, yo no voy a caminar 9 horas. Si yo me canso con 2 horas, ya quedo recansado, ya me quiero ir para la casa a dormir, a lo que sea. ¿Cómo va a ser con 9 horas? 9 horas es más de 4 veces lo que yo pues, me canso caminando ya. Entonces siento que en ese sentido superé mis límites, porque a pesar de que no me gusta caminar, lo logré subir al Monte del Cocuy sin preparación ni nada, aunque yo pues voy seguido al gimnasio, entonces yo creo que eso también me ayudó mucho. La resistencia, igual que en el gimnasio, porque en el gimnasio uno también mentalmente tiene que pues ir superando sus límites y ir alzando más peso, digamos. Entonces también utilizo mucho una automotivación, que es como lo que les decía, es sí se puede, vamos, tú eres el mejor, eres el más pro, eres el más áspero, el más fuerte. Y entonces hay veces en las que yo pienso, tengo que hacer una serie de 12 y mi mente es como, ¿qué tal si hacemos 10? Y yo ya tengo una regla para eso, y es que cuando yo piense en hacer menos repeticiones de las que tengo que hacer, me pongo más. Suena todo masoquista eso. Pero sí, digamos tengo que hacer 12 repeticiones de sentadillas. Entonces, voy en la 8 porque ya estoy en la última serie y ya me siento como recansado, como que, uy, ¿qué tal si hago 10? Piensa mi cerebro y yo digo, así, Susito, como que está de débil hoy. ¿Cuál 10? Hágase 15 entonces. y entonces llego, y hago 15 y entonces es como superar esa parte mental. Soy masoquista, pero es que siento que hay que educar al cerebro, porque el cerebro lo va a llevar a uno por lo más cómodo, por lo más fácil, siempre.
a no levantarse temprano, a quedarse dormido, a no hacer nada, o me pongo a trabajar en lo mío, o más bien veo una serie. Ay, no voy a ver una serie. ¿Cuál ver una serie? Si le meto al trabajo y más. Entonces hay que educar mucho el cerebro, por eso me pongo estas mini reglas. Por ejemplo, también cuando voy a comer algo que ya sé que no es saludable, que en realidad le hace mal al cuerpo de uno, que es como, no sé, tengo ganas de un helado o algo así. Y yo casi no como helado ni siquiera, pero yo digo, tengo ganas de un helado y un helado tan rico, vamos a comernos. Y pienso, ¿sabe qué? No, me voy a privar de ese helado a propósito para demostrarme a mí mismo que tengo control sobre mí. Y entonces, tengo ganas de comer un helado, puedo comprármelo y todo, pero no voy a comerme ese helado. Y así es como me demuestro que realmente soy libre en sí, porque puedo decidir y no me dejo llevar por mi cuerpo, porque uno muchas veces puede ser esclavo de sus instintos. Y esto que es la comida se puede extrapolar a muchas otras cosas, que es, por ejemplo, el placer, incluso el placer sexual también, el dejarse llevar, el placer por las series y todo eso, cualquier adicción, el alcohol, las drogas, cualquier cosa uno se puede dejar llevar solamente porque el cerebro quiere sentir ese placer. Y ese placer no lo lleva a uno a nada bueno, porque el estar sometido bajo el placer es opuesto a estar inclinado a la creación. No sé si han escuchado esto, pero la creación es el opuesto de el placer, porque el placer es consumir. Consumir es lo contrario a crear. Cuando uno crea es cuando uno realmente logra la satisfacción. Pero cuando uno se queda en los placeres, uno se queda cómodo, uno no se siente satisfecho. Ustedes pueden coger y comerse todo el helado que quieran o todo lo que a ustedes se les antoje, lo que sea, pero uno no va a quedar satisfecho. Uno queda lleno como, uy, estuvo rico y tal, pero uno sabiendo que uno se comió algo que le hizo daño en realidad. Eso le hace daño al cuerpo. Y que uno sigue haciéndolo, si uno sigue dejándose llevar, eso le va a afectar a uno. Le va a afectar a uno mentalmente porque la mente se vuelve más débil. Y uno va a sucumbir de esos placeres que se le pongan a uno en la mente. Y las personas que sucumben mucho a eso, en el caso del helado y la comida, pues terminan siendo obesas. Esto no en todos los casos. Por supuesto, hay personas que de pronto tienen enfermedades y se vuelven obesas, pero hay muchas que no, que son así por sus hábitos. Pero bueno, creo que me desvía el tema. El caso es que esto me enseñó que uno puede hacer más de lo que cree. Yo antes de este viaje al Cocuy no habría pensado que yo podría caminar 9 horas en un viaje con un terreno tan complicado, y ahora sé que puedo hacerlo. Sé que puedo hacerlo, que si en algún momento tengo que hacerlo y es como que tenemos que llegar a este sitio y nos vamos a demorar tantas horas caminando, yo es de una porque ya lo he hecho. Eso es lo bueno de uno ponerse retos y fortalecerse, que cuando llega un momento decisivo donde uno realmente necesite hacer algo, uno ya va a ser lo suficientemente fuerte mentalmente. Porque muchas veces la mentalidad está por encima de la fuerza física. Porque no sé si han escuchado que uno cuando se siente cansado en realidad aún le queda como 40% de energía, 30%, algo así. Y en realidad lo que se siente cansado es el cerebro. El cerebro. Y quiere irse a descansar. Entonces no hay que dejarlo porque si uno supera sus límites. Y a mí también me pasó con el correr. A mí no me gusta correr. A mí no me gusta hacer nada. No me gusta caminar, no me gusta correr. Bueno, no me gusta correr, sí me gusta hacer ejercicio por los beneficios mentales más que todo. Bueno, físicos también, pero más que todo mentales. Entonces, a mí no me gusta correr. Yo no hago esto de llegar y calentar a la caminadora. Primero porque soy delgado, entonces no necesito eso. Y segundo porque no me gusta. Entonces, yo estaba en un curso de taekwondo y la profesora siempre nos pone a correr. Incluso nos metió a una competencia de correr 5 kilómetros. Bueno, cada uno se inscribía, pero yo me inscribí. A pesar de que no me gusta, me inscribí, corría y esto. Y lo logré. Logré correr esos 5 kilómetros sin parar, que para mí era una larga distancia. Luego de haber pasado eso, ya me di cuenta de lo fuerte que soy. Yo ya tengo en mi mente una versión mía que es fuerte y que puede correr esos 5 kilómetros sin parar fácilmente. Pude correr eso. Entonces, en cualquier momento que tenga que correr, y sea una distancia de 5 cuadras, 10 cuadras, pues ya voy a saber que yo puedo hacerlo, porque eso es menos de lo que yo ya he hecho. Eso es lo importante de ir superando como que las cosas que uno hace, porque cuando en el futuro no se le presenta una situación donde uno necesite hacer algo parecido, va a ser más sencillo porque uno ya ha hecho algo más. ¿Sí? Es como a las personas que sufren mucho y que logran pasar problemas muy grandes, pues ya los problemas tan sencillos no les parecen realmente problemas comparado con otras personas que por cualquier cosa se están enojando, cualquier cosa que pase tan simple, se están enojando ya y es como que, pero si ni siquiera es tan importante esto, porque le mete tanta importancia, ¿sí? Entonces,
ahí uno puede también conocer a las personas y por cuánto han pasado. Si una persona le preocupa mucho que otra persona lo mire mal, es una persona que ha tenido una vida muy cómoda, porque si hubiese tenido una vida realmente dura, pues no le incomodaría una estupidez como esa. Y andaría más bien enfocada en otras cosas más importantes. Eso yo lo aprendí también mucho con la meditación. La meditación me ayudó a enfocarme en lo que es realmente importante, porque a veces uno no le da importancia a esas pequeñas cosas. Ay, pero bueno, aquí termina mi historia y el aprendizaje que tuve de esta historia. Espero les sirva a ustedes de referencia si van a ir al Cocuy o a cualquier cosa que hagan. Es que esto que yo les cuento se puede extrapolar a cualquier tema de cosas que uno quiera realizar, que quiera retarse. ¿Sí? Entonces, la enseñanza que yo saco es que uno puede hacer más de lo que cree. Y que muchas veces cuando uno no conoce cómo es la situación, uno puede llegar más lejos. Sí, como que a mí el hecho de no conocer qué tanto tiempo o qué tanta distancia iba a tener que recorrer para ver el Cocuy, el hecho de no saber eso me hizo, primero, ir al viaje, porque yo no habría ido entonces. Segundo, demostrarme a mí mismo que sí puedo dar más, ¿sí? Porque yo tenía era una meta en mente, que era llegar a ver esa nieve. Y yo no estaba pensando en el camino, estaba pensando era en el objetivo. Para mí el camino puede ser lo más difícil que sea, pero si ya tengo el objetivo, se cumple. Eso fue algo muy bueno. Y listo, bueno, pues siempre es bueno conocer las maravillas de la naturaleza de nuestro propio país, de Colombia. Así vamos superando nuestros límites y vamos adelante. Espero hayan disfrutado de esta historia que les conté de mi experiencia del viaje al Cocuy. Cualquier cosa me pueden escribir. Y les comento qué lugar usé para hacer el viaje, qué consejos, si quieren consejos o lo que sea, pueden escribirme a mi Instagram. Salgo como L5Magic. Listo, mi gente, que les vaya muy bien. Nos vemos. ¡Guau! Explota, destruye lo viejo y se nota que ya estaba listo para curar el alma rota.